Hola, mi nombre es Bill Musfield y hoy hablaremos del hit La polla de Ramón. Sí. ¿Qué pasa, tío? Bienvenido a mi bar. Un poco de tequila. José Cuervo. José Cuervo. Siempre hago esto. Solo sé tocar borracho. Cheers. Salud. We can follow. ¿Al lío? La polla de Ramón es una gran balada y una gran banda sonora. Es una buena forma en la que intenté plasmar algo muy auténtico. Una desesperación, un dolor, algo muy trágico. Intenté transmitir el concepto del libro En la cuadra, sobre todo montamos, de Mr. Garry. Y fue así como nació el hit. Hola, mi nombre es Bill Musfield y hoy hablaremos del hit La polla de Ramón. Sí. La canción nació casualmente en septiembre del 2009 y Ruste y yo decidimos grabar una especie de maqueta en Alboraya. Y un día nuestro manager Jim Beach nos dijo: tío, necesito una gran canción, un gran temazo, un éxito. Y automáticamente le dije: la tengo, puedo hacerlo. Llamé a mi amigo K y le comenté: ¿qué pasa, tío? Necesito grabar un tema para llenar estadios. Sin pensarlo me dijo que era más que bienvenido a sus estudios. Entonces trabajamos la canción un par de días. Y 5, 6 o 7 días después nos llamó Jim muy emocionado y nos dijo: chicos, lo habéis vuelto a hacer. Esto es increíble. Qué voz, qué pasión, qué gran canción. Esto tiene que saberlo todo el mundo. La quiero en muchas lenguas, tío. En catalán, francés, inglés, en todos los idiomas posibles. La gente está enganchada a la polla de Ramón, tío. Yo respondí: me estás asustando, Jim. Pero desde entonces forma parte de los grandes éxitos. Así la hicimos. Gracias a esta canción pasamos de tocar en pequeños pueblos como Dilindarak, Zulundarak, Smindalak, Garakunglat, a estadios sin olvidar la gran demanda del público español. Entonces Jim nos comentó que no solo en España funcionaba bien la canción, que deberíamos de enfocar la canción a nivel mundial, tocarla en cada jodido estadio. Y yo le respondí: los chicos y yo podemos hacerlo, pero está el problema del dinero. Y Jim respondió: eso no es problema, Bill. Vais a tocar en Wembley Arena, en la Unión Soviética, en Japón, en Australia, donde queráis. Y en 2 años pasamos a ser famosos. He de decirte que fue como un sueño. Sí. En un primer momento le comenté al manager que tenía una sesión grabada en Rusty Corporation para un Mr. Garry 4, Disco Music Movie,
que formaría de unos 17 temas con su correspondiente gira mundial, al igual que hicimos en Mr. Garry 1, aquí un defensor del amor, Mr. Garry 1.5, el porno acústico, Mr. Garry 2, autopornomatizado y robótico, Mr. Garry 2.5, 2 tardes porno con Mr. Garry, Mr. Garry 3, hamburguesa en estado puro, y el 3.5, bueno, le llamamos muerte a los infieles, y ahora estoy en el proceso de Mr. Garry 4, aunque es más que probable, a petición del mercado, que Mr. Garry 4.5 sea un musical, una película o no lo sé, algo así. Sí que podríamos asegurar que Mr. Garry 5, por el culo te la hinco, será un álbum de grandes éxitos para un futuro cercano. Gracias por vuestro apoyo, gracias por ver este vídeo, por invitarme a esta entrevista y nos vemos pronto, amigos.